Solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, ¿lo crees? Es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Él manda a sus ángeles contigo a luchar. Y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba. Necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él se queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente espera lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus brazos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Él manda a sus ángeles contigo a luchar. Y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba. Alaba.
puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta donde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por borrar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, si hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Vamos a decirlo todo. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Se lo puede decir con el corazón, Señor. Yo quiero enamorarme más con todo lo que soy. Enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti todo el tiempo. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme de ti todo el tiempo. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme de ti. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Ya no hay
en espacios vacíos, Señor. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme de ti. Todo el tiempo. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme de ti. Oh, luz del mundo, bajaste a la oscuridad. Mis ojos abriste a poder ver. Esa que causa que mi suerte adore, esperanza de vida en ti. Oh, luz del mundo, bajaste a la oscuridad. Mis ojos abriste a poder ver. Esa que causa que mi suerte adore, esperanza de vida en ti. Y yo vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Quiero simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Yo nunca sabré cuánto costó ver mis pecados en esa cruz. Yo nunca sabré cuánto costó ver mis pecados en esa cruz, Jesús. Y yo vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Quiero simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Y yo vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Quiero simplemente bello, simplemente digno, tan
Decirle, Señor, lo que tengas para mí hoy yo lo quiero recibir. Mi hermano, te aconsejo, despojate de todo lo que te está cargando. Tíralo en la presencia del Señor hoy. La Biblia dice literalmente que echemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Deja tus preocupaciones. Si tenés que arreglar algo con Él, arreglalo hoy. Si tenés que pedirle perdón o perdonar a alguien ya en tu corazón, hacelo. Para poder recibir la palabra que Él quiere hablar a tu corazón. Para que puedas recibir todo y no te quedes perdiéndote el culto. Mi hermano, a veces venimos enojados al culto, cargados, y nos perdemos de recibir más de Dios. Después cuando nos cuentan todo lo que recibieron, nosotros decimos, pucha, yo hubiese recibido también. ¿Verdad que sí? Así que dejemos todo eso a un lado y adorémoslo. Si todavía decís, Señor, sí, pero yo no quiero ser hipócrita, yo no le puedo perdonar a aquel o a tal, decidilo en tu corazón, porque Él te perdonó cosas mucho más grandes, me perdonó muchas cosas mucho más grandes, y a veces todavía tengo la aventura de ofenderme con alguien. Decirle hoy, Señor, yo decido perdonar. Y si te tengo que pedir perdón, Señor, perdón por esto, por lo que sea que ustedes vean en su corazón que está mal delante de sus ojos. Y despójense de todo eso y díganle, Señor, la preocupación te la dejo a vos, la ansiedad te la dejo a vos, porque yo sé que querés bendecirme. No me voy a perder lo que tenés para mí hoy. Nunca más el enemigo me va a robar todo lo que tienes para mí. Yo vengo a adorarte y vengo a dejarte mi vida a ti, Señor. Lo decimos todos. Y yo vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios, que eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Y yo vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios, que eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Yo quiero enamorarme más, decíselo. Yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más de ti. Todo el tiempo, yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más de ti. Todo el tiempo, yo quiero enamorarme más, cada día, yo quiero enamorarme con todo mi ser, con mis
Porque sin fe es imposible agradar a Dios. De modo que todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Eso significa que Él existe, que Él está, que Él es siempre, que Él es ahora. Y que Él es galardonador de los que le buscan. Todos esos gigantes que tenés adelante no se comparan con la grandeza de nuestro Dios. Todas esas barreras son solo oportunidades que Dios te da para que crezcas. No sé si escuchaste, todas esas barreras que están delante, que están entre vos y el sueño que Dios te prometió, no son nada más que oportunidades que Dios te da para que puedas crecer. Quiero levantar a ti mis manos. ¿Le puedes adorar? Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, yo llena este lugar de tu presencia. Descender tu poder y a los que estamos aquí. Ahora con fe, yo creo en ti, Jesús. Decide en lo que hagas en mí. Yo creo en ti, Jesús, la fe de Dios en cada uno de nosotros. Yo creo en ti, esa fe que no depende de emociones, Recibe toda la gloria.
Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Señor, en lo que harás en mí, aunque no lo vea en mí. Abre las puertas. Pedile esta noche. Haz llover sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi matrimonio, sobre mi economía, sobre todo lo que soy y lo que me has llamado a hacer. Las lluvias que traen. Haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. La Biblia dice que Él abrirá ríos en el sequedal y manantiales de agua en el desierto. ¿Se está entendiendo eso? En lo imposible, donde no tendría que haber, va a salir agua. ¿Puede entender eso? Donde yo no veo, donde ya es imposible, donde ya la tierra se rajó de tan seca, donde ya mi matrimonio, mi economía, mi familia, todo lo que soy, ya se secó, ya se murió. Yo soñaba con ser un predicador, yo soñaba con cantar, yo soñaba con hacer algo para Dios, pero eso ya se terminó, porque ya le fallé, porque ya me ocupé demasiado en otras cosas y creo que ya se me terminó el tiempo. Si hoy puedes pedirle, Él dijo: yo abriré ríos en el sequedal. No te des por vencido, no bajes la mirada, decláralo. Haz llover, decide conmigo hoy. Haz llover, abre las puertas del cielo. Y haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo. Haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo. ¿No crees? Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Señor, en lo que harás en mí, en mí.
No consideró su cuerpo, que ya estaba como muerto, ni la esterilidad de la matriz de Sara. Escuche esto, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo se fortaleció? Dando gloria a Dios. ¿Entiende eso? Mi hermano, él dijo: no importa que mi cuerpo ya esté como muerto, no importa que Sara ya no pueda dar a luz, que ya se le pasó la costumbre de la mujer, yo me voy a fortalecer en fe. ¿Sabe cómo se fortaleció? Dice la Biblia: dando gloria a Dios. Significa que él le estaba dando gracias antes de que reciba, antes de ver lo que Dios le había prometido. Ella le estaba dando gloria a Dios. Amén. Podemos hacerlo esta noche nosotros también. Vamos a darle gloria por todo lo que todavía no vemos físicamente, pero que ya está, que el Señor ya hizo. Y eso va a fortalecer nuestra fe para que podamos alcanzar las promesas que Él nos dio a cada uno. Vamos todos juntos a decirle:
El esplendor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, sus hijos, la tierra alegre está, cubierto está de luz, la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cántalo, cuán grande es Dios. Yo cantaré, cantaré cuán grande es Dios. Todos lo verán en mi vida. Cuán grande es Dios. Día a día está, aunque a veces yo no lo sienta, el tiempo está en el principio y el fin. No va a llegar tarde. Principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo, Espíritu, Cordero y el León. Él es Cordero y el León. Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Él se va a glorificar a través de mi vida. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande
atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón, Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Es a ti a quien anhelo, es por ti por quien suspiro, más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Es a ti a quien es por ti porque suspiro, más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Atrae mi corazón, Señor, quiero estar cerca. Atrae mi corazón, Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Quiero que el mundo sepa, quiero que el mundo vea que tú eres mi amor y yo soy tuyo. Quiero que el mundo sepa que no puedes sin mí. Quiero que el mundo vea, que se note que tú eres mi amado y yo soy tuyo. Solo así puede ser.
Declare con la fe de Dios estas palabras. Tu propósito es bendecirme en todo lugar. ¿Lo cree? Tu promesa es que nunca nada me faltará. Y me invita, me desafía a hacerme a tu palabra, a tomar el lugar donde me quieres todo. Lo que me pertenece hoy, lo que el mundo me robó, lo recupero, lo arrebato, hoy lo recibo, lo llevo conmigo. Hoy me declaro en bendición, hoy la promesa se cumplió. Se abre el camino, he decidido ser bendecido. Mi tiempo llegó. Mi tiempo llegó. Decile conmigo. En los cielos y llueve tu bendición. Te escucho hablarme, me desafía a hacerme a tu palabra, a tomar el lugar donde me quieres hoy. Lo que me pertenece hoy, lo que el mundo me robó, lo recupero, lo arrebato, hoy lo recibo, lo llevo conmigo. Hoy me declaro en bendición, hoy la promesa se cumplió. Se abre camino, he decidido ser bendecido. Mi tiempo que me pertenece hoy, lo que el mundo me robó, lo recupero, lo arrebato, hoy lo recibo, lo llevo conmigo. Hoy me declaro en bendición, hoy la promesa se cumplió. Se abre el camino, he decidido ser bendecido. Mi tiempo soy mi tiempo llegó. Gloria a Dios. Toma tu asiento. Hola. Hola, hola. Busque en Filipenses. ¿Me escuchan bien? Sí. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 1.
versículo 12. ¿Tienen? Dice la palabra, ¿todos tienen? Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Amén. Leemos de vuelta. Quiero que vaya prestando atención. Dice la palabra, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. ¿Quién está hablando ahí? El apóstol Pablo. Escuche por favor. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. En el 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, y por vida o por muerte, porque para mí el vivir es, ¿qué dice? Cristo. Pero escuche y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Dice así su Biblia. Pero quedar en la carne es más necesaria por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Wow. Aquí vemos a un hombre entregado totalmente a Dios. Él es este hombre que está diciendo, mis prisiones han sido beneficiosas para el progreso del Evangelio. Mis prisiones han hecho que al escuchar mis hermanos cobren ánimo para predicar aún más, con más poder, Cristo. ¿Sabe por qué? Porque ellos, por ejemplo, se enteraron, vamos a Hechos, capítulo 16. Hechos capítulo 16, escuchen. Dice, versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas,
ordenaron azotarlo con vara. ¿A quién? Dice el capítulo 16:11: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipo, que es la primer ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Estuvimos allí algunas ciudades algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacer oración, y sentándonos hablamos a mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿De quién estamos hablando? De Pablo. Amén. Este Pablo dice en el versículo 16: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Qué estaba haciendo Pablo en Troas? ¿Qué estaba haciendo en Macedonia? ¿Qué estaba haciendo en Filipo? ¿Qué fue a hacer todos esos lugares? A predicar el evangelio. Amén. A decir: Cristo es la buena noticia, Cristo es el que salva, Cristo es la puerta que hoy tenemos para que nuestras vidas arruinadas se recompongan, y para que todo lo que el diablo nos robó por años, y para todo lo que la carne ha destruido, ahora en el espíritu lo podamos recuperar. Amén. Escucha. Esta, siguiendo a Pablo y a otros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncian el camino de salvación. A esto lo hacían por muchos días, mas desagradando a Pablo, este volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de él, y salió en aquella misma hora. ¿A quiénes es lo que dice en el versículo 22? Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarlo, a Pablo y a Silas. Amén. Pero escucha esto, por favor. Mira, dice la palabra que después de haberlo azotado, en el 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himno a Dios, y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¿A quién le estaba escribiendo allá en Filipenses? Cuando él dice: en verdad mis prisiones han sido para beneficio del evangelio, a los filipenses. Y es probable, muy probable, que el carcelero haya recibido también esa carta. Ese carcelero que, porque él se entregó totalmente a Dios, él pudo ser salvo. Porque Pablo estaba entregado totalmente a Dios. Ahora escuche, ¿usted escuchó que se quejara Pablo? Él dice: mis prisiones. Él estaba totalmente centrado en Dios. Él estaba totalmente centrado en Dios. Él, como decía Jesucristo: mi verdadera comida es hacer la voluntad de mi Padre aquí en la tierra. Y escuche, porque es lamentable que teniendo la verdad nosotros caminemos al infierno por no haber entendido ciertos principios. Es lamentable que en el infierno haya barrios evangélicos. Es lamentable que en el infierno haya bibliotecarios evangélicos que nos conocemos toda la Biblia, pero estamos allá repartiendo folletos en el infierno. Es lamentable. ¿Sabe por qué? Porque no entendimos lo que él está hablando. Pablo dice: para mí es ganancia morir, y mejor si me pudiera ir contigo. Pero a la vez me encuentro en estrecho, porque el quedarme en la carne es beneficio para ustedes. Y porque los amo, es que me quedo, es que le digo al Señor: prefiero quedarme y seguir evangelizando aquí y seguir salvando almas. ¿De qué estamos hablando? Un hombre que ama a Dios al extremo.
Decirle al de al lado, eso es adorar. Mire, muchas veces hablamos de adoración y no sabemos qué es adoración. Busque en San Juan, capítulo 4. Dice así: recuerda que cuando Pablo está diciendo, wow, él está diciendo, mis prisiones sirvió para extender el reino, mis prisiones sirvió para dar ánimo a mis hermanos, para que prediquen con más fuerza. ¿Sabe lo que él está diciendo? Él está diciendo que ellos, los filipenses, supieron perfectamente del terremoto que hubo en esa cárcel de más adentro, y de cómo ese terremoto solamente abrió las cárceles y rompió los grilletes, pero no destruyó nada. Y que ese terremoto hizo que la gloria de Dios fuera tan poderoso, que el cántico de ellos, que el amar al extremo a Dios fuera tanto, que la gloria de Dios se manifestara y que ningún preso quisiera salir. Oiga, es ilógico, pero eso es, dígale al de al lado, la entrega total. No estaba mirándose a él, sino lo que él podía hacer para Dios, para lo que Dios le había mandado y lo que él estaba representando para extender el reino. Escuche, dice la palabra en Juan capítulo 4, versículo 13. Recuerden que esta es la mujer samaritana, ¿sí? Dice así: respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarle. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron, escuche, nuestros padres adoraron, dice, en el monte, y vosotros decís en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y es ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. En Pablo, usted y yo encontramos un adorador en el espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir adorador? ¿Qué quiere decir adorar? Amar al extremo. ¿Sabe lo que significa extremo? Que no hay más, porque si no lo haría. Cuando el Señor dice, ama a Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, Él está diciendo, adórale a Dios. Cuando yo le adoro a Dios, mi entrega es total, entonces mi corazón está repleto del amor de Dios. Mi corazón dice Dios por todos lados. Dice capítulo 14, versículo 15 de Juan, el que me ama guarda mis palabras. Entonces, ¿cómo yo le adoro a Dios? ¿Qué significa adorarle a Dios? Amarle al extremo, que no me importe mi propia vida, sino lo que Él me está pidiendo que yo haga. Sino que estoy pendiente de qué es lo que Él quiere, cómo Él quiere que yo viva, qué es lo que Él quiere que yo guarde.
Él dice en espíritu y en verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? La palabra. Entonces, mi hermano, adorar no tiene que ver con cantar. Yo puedo venir a cantar sin ser un adorador. Yo puedo venir a cantar y estar yéndome al infierno. Yo puedo cantar, puedo predicar, puedo decir, levantar mis manos y decir, Señor, te adoro, y estoy yendo al infierno. ¿Sabe por qué? Porque mi corazón tiene muchas áreas donde esa verdad no está. Mi hermano, adorar quiere decir amar al extremo a Dios. Quiere decir no existe otra cosa en mi vida, no existe otro ser que Dios. Ahora, cuando Dios está en mi vida, cuando ese amor es extremo, ¿sabe lo que sucede? Que entonces yo guardo el mandamiento, la verdad. ¿Y sabe lo que significa eso? Que entonces yo voy a amar a mi esposa como Dios me pide. Que entonces yo voy a amar a mi esposo como Él me pide. Que entonces yo voy a amar a mis hijos como Él me pide. Que entonces yo voy a amar a mis padres como Él me pide. Que entonces yo seré aquel empleador como Dios me pide. Yo seré aquel empleado como Dios me pide. Yo seré aquel cristiano como Dios me pide. Yo seré aquel vecino como Dios me pide. ¿Por qué? Porque está lleno mi corazón del amor de Dios. Y entonces yo voy a tratar de agradarlo en todo. Pablo decía, yo estoy en una encrucijada, porque te amo, Señor, es que quiero ir ya contigo. Pero porque te amo también sé que vos amás y que querés que todo, dice primera de Timoteo 2:3, dice que Él quiere que todos los hombres procedan a la salvación. Entonces dice Él, si me tenés que dejar aquí en la carne, aquí estoy, Señor. Y no hubo queja. Es más, Él se arrodillaba a la orilla de su cama para orar por los demás. Mi hermano, ¿estás orando por tu hermano? ¿Estás orando por tu hermana? ¿Estás orando por tu esposo? ¿Estás orando por tu esposa? Con sinceridad. Porque ese es el adorador. Le dice este hombre, le dice Jesucristo a la mujer, no, hoy tú dices que le adoran. ¿Se acuerdan que los de Samaria, dónde adoraban? ¿En qué monte? Gerizim. Y los de Israel en Jerusalén, ¿cierto? Él está diciendo, te olvidas, no es el lugar el problema de adorar, sino es tu corazón. Mi hermano, el que no es, dice, llega, porque ya llega el tiempo, y el tiempo es ahora, y ustedes son entendidos en el tiempo de Dios. Entonces tenemos que entender que toda nuestra vida aquí en la tierra depende de mi Señor, porque yo lo adoro en espíritu y en verdad. Quiere decir que todo mi corazón está, y todo tu corazón está repleto de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, está repleto de la palabra de Dios. Hermano, no le pasa que en el día usted se pone a criticar a alguien, que le decimos a alguien, sí, viste fulano de tal lo que hace, sí, viste fulano. Hermano, eso no es el adorador. Esos son terrenos peligrosos para nuestras vidas, porque hablamos como en el mundo. Cuando Dios, si somos adoradores, si amamos al extremo a Dios, vamos a estar pendientes de esa verdad. La verdad es la palabra. Jesucristo dice, si me amás, guardás mis mandamientos. Su mandamiento dice, no juzgue, no critique, no murmure, no establezca diferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, cuando estamos meditando en la palabra, ¿lo hacemos meditando realmente?
o ya nos enojamos, o ya nos criticamos, o ya juzgamos, o ya miramos, porque cuando yo juzgo a alguien, yo me considero perfecto. Amados, no se trata del lugar, no es aquí donde usted adora, no es ahí donde adora, no es en la casa donde adora, no es en el templo más grande donde adora, es en el corazón. Lo exterior, por eso es una forma de vivir. Esa adoración, escuche, esa adoración no es fabricada, es en espíritu y en verdad. ¿Sabe quién puede adorar en espíritu y en verdad? Quien ha tenido una experiencia personal con Dios. Porque ese amor viene de yo reconocer y tener la experiencia del amor de Dios en mi vida, de que Él me ha amado. Entonces ahí sale mi sentimiento de adoración. Entiendo que yo, no habiendo merecido, soy amado por Él. Entiendo que no habiendo merecido, soy salvo por Él. Él me ha dado una misericordia, que Él me ha puesto un favor inmerecido. Mi hermano, desde el momento en que mi pensamiento es errático, de que mi pensamiento es un pensamiento de muerte, y los pensamientos de muerte son los pensamientos de mentira. Los pensamientos de mentira son todos los que vienen directamente de las tinieblas, porque padre de mentira. O sea, estoy enojándome con alguien mentalmente, estoy criticando mentalmente con alguien, estoy diciendo otra vez lo mismo, de vueltas en entonces estoy yendo camino peligrosamente a donde más quemo. ¡Volando! Tu enemigo es tu carne, es mi carne. El enemigo del hombre es el corazón. Mis hermanos, esto hoy tenemos que entender. Si no prestamos atención a qué estamos pensando, si estamos hablo con todos nosotros que estamos aquí sobre este escenario. Ese amor de Dios no está en nosotros. Ese amor extremo no está. Yo sé que estoy por los caminos correctos, y los caminos correctos están plagados de prodigios, milagros y maravillas después de la prueba. Amén. Nunca hubiese sucedido ese terremoto si ellos hubiesen quejadose, si ellos hubiesen criticado, si ellos le hubiesen dicho a Dios: Dios, al final me mandás a echar demonios, pero me dejás que me peguen. Dejás que me metan acá adentro, dejás que me torturen, que me avergüencen. Así que ponte de pie en esta noche. El Señor nos ha estado hablando en este tiempo a mi esposa y a mí de muchas cosas que tenemos que entregar, que no lo habíamos entregado, que lo dábamos como normal, y sin embargo a la luz de la palabra es algo aberrante lo que teníamos en nuestros corazones. Así le digo, aberrante. ¿Por qué?
porque en el pensamiento murmurábamos, porque en el pensamiento juzgábamos, porque las palabras soeces por ahí salían, porque actitudes no correctas estaban en nosotros. Y hermano, Él dice, este es el tiempo. Usted sabe que estamos en los últimos tiempos. Usted ha sido escogido para llevar el poder de Dios, para vencer a las tinieblas, para preparar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No se trata, mi hermano, del lugar para adorar. No hay lugar de adoración, solo la entrega total del corazón. Mi hermano, si la palabra te dice no mientas, eso es verdad. En eso le adoras cuando no mientes. Si la palabra te dice no te enojes, eso es verdad. Entonces cuando pecas, cuando te enojas y no le adoras. Cuando la palabra te dice no juzgues y juzgamos, entonces estamos pecando, no adorando. Cuando muy libremente nos enojamos o criticamos por algo que nos hicieron. Y el Señor dice que aquel que se enoja con su hermano es homicida. Entonces, cuando no perdonamos, cuando el Señor dice perdona, y tienes que estar preocupado por perdonar, y tienes que estar ocupado por perdonar, y cuando entendemos que adorar es amar al extremo y no lo estamos logrando, ¿sabe qué tienes? Dice el Señor, no es con mi lucha con carne ni con sangre. Le dice el Señor a Zacarías, no es con fuerza ni con ejército, sino con el Espíritu de Jehová de los ejércitos. Escucha. Entonces, ¿sabes qué? Tu primer ayuno, mi primer ayuno, tiene que ser por mi santidad. Porque mientras de mi corazón sigan saliendo cosas feas, mientras de mi corazón esté actitudes, pensamientos, palabras u obras que estén contra la palabra de Dios, yo no soy ese adorador que Dios está buscando. Solo yo puedo estar mintiéndome, pero todo el cielo, los ángeles, los arcángeles y el mismo demonio sabe que yo no soy un adorador. ¿Y sabe dónde voy a ir a parar? Con Dios no hay grises. O soy adorador o no soy adorador. No hay medios adoradores. No hay un amor a medias. Dice Dios, adorar es amar al extremo. Amén. Y amar al extremo significa guardar la palabra de Dios, vivir esa palabra. Por eso adorar no es algo externo ni un lugar donde podamos adorar, sino es un estilo de vida. El estilo de vida de decir, estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy viviendo como Dios me pidió. Mi hermano, si yo soy necio, si soy torpe, si soy violento, si soy brusco, si digo palabras que no corresponden, si chisteo, si tomo al reino de Dios como algo que, bueno, de tal hora a tal hora estoy en el reino, después tengo que trabajar o tengo que ir a jugar o tengo que ir a hacer algo, hermano, no soy ese adorador y estoy perdiéndome el reino de los cielos. Y ¿sabe qué? Muchas de las pruebas que estamos pasando no tiene que ver Dios, sino mi desobediencia. Y cuando yo desobedezco, yo sé que me viene la maldición, ¿usted sabe? Por eso siempre decimos, corremos con ventajas, porque sabemos lo que nos bendice y lo que nos maldice. Mi hermano, no te dejes engañar. Dios nos ha levantado como adoradores. Él está buscando en su cuerpo los verdaderos adoradores, los que están pendientes y preocupados por hacer su palabra. Porque si nos alejamos de su palabra nos sentimos tan mal que nos tenemos que arrodillar. Pero que si algo nos está costando, nos arrodillamos a ayunar y orar solamente por esa situación hasta que el Espíritu tome control de esa situación y ponga en nuestros corazones la liberación. Dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pero ese conoceréis la verdad es a través del Espíritu. Te implanta la palabra, te revela la palabra, esa palabra se te hace rema y desde ahí comienzas a caminar
en esa misma palabra. No te confundas de hoy en más. Adorar significa amar a Dios al extremo. Quiere decir, no hay lugar para nadie más que para Dios. Y cuando es así, entonces naturalmente sale mi amor y mi trato a mi esposa, a mis hijos, a mi esposo, a mi vecino y a todos los demás. Pero escucha, tampoco el adorador espera una respuesta favorable del otro lado. Pablo nunca lo esperó. Jesucristo menos. Jesucristo fue un adorador, el ejemplo de adorador. Esteban, alguien que no fue Cristo, pero fue un adorador. Estaba lleno del Espíritu Santo. Amaba a Dios al extremo, que no le importó que él, estando haciendo lo correcto, le apedrearan, y en ese mismo momento le dijo: Señor, no le cuentes por pecado. Jesucristo dijo: Señor, yo estoy aquí para hacer tu voluntad, y yo amo a esta gente más que todas las cosas, y no va a haber nada que pueda separarme de ese amor, y que nadie le pueda separar a ellos de mi amor. Eso dice el Señor. No hay nada tan alto, ni tan bajo, ni tan ancho, ni tan profunda que me pueda separar del amor de Dios. Dios te ama eternamente, profundamente, y espera también para que Él pueda estar con nosotros y nosotros con Él, ese amor recíproco. Pablo nunca esperó para seguir predicando el Evangelio, que le respondieran. Es más, en la mayoría de las veces lo apedreaban, lo apaleaban, lo abucheaban, hasta que un día en Listra lo apedrean y él cae como muerto, se levanta y vuelve a predicar. ¿Sabe por qué? Porque en su corazón él era un adorador en espíritu y en verdad. Y sabe que muchos de los problemas familiares se diluirán. Muchos de los problemas con nuestro jefe, con nuestra jefa, con nuestros empleos, con nuestros vecinos, se van a diluir. Porque nosotros estamos centrados. Pero ¿sabes qué? Cuando eres adorador va a suceder otra cosa. Que vas a ser ejemplo de muchos para que tomen aliento y se pongan a predicar como tú lo estás haciendo. Y anhelen el fuego. Y anhelen lo que te persigue, que son los prodigios, señales y maravillas, porque eso te prometió mi Señor. Amén. Así que no se trata del lugar, sino se trata del corazón. Y de entender que ya estamos muertos, no tenemos nada que perder, ya todo tenemos para ganar. Amén. Padre y Señor Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, manifiéstate en esta noche. Señor, que haya en nuestros corazones una impartición tan poderosa a fuego de la palabra que tú nos has dado hoy. Señor, que sea como martillo sobre el yunque o como fuego en el fuelle, Señor. Que no nos deje dormir el estar lejos de tu palabra o el no estar comprometido con ese amor. Amado Señor, que ya no nos miremos nosotros, sino miremos por el de al lado. Que ya no veamos nuestras situaciones, sino lo que tú quieres que hagamos y cómo quieres que vivamos. Señor, somos conscientes de que por muchas desobediencias vienen maldiciones que no tienen nada que ver con las pruebas que tú tienes para nosotros, para fortalecernos. Pero también sabemos que tú estás con los brazos abiertos diciendo: si no fuiste un adorador, ven aquí y comienza de nuevo. Le dijiste a Jacob en el Génesis capítulo 15 y el capítulo 28, versículo 15, le estableciste a Jacob, le recordaste: y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, al cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti
y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas, bendecidas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Sabes lo que te ha dicho? Yo te he escogido para hacerte mi adorador. Y acá está hablando de un hombre que fue engañador, pero le dice: no temas, yo te recogeré de nuevo. Por eso hoy estamos aquí. Por eso es que no perdemos. Y Él no perdió su esperanza en nosotros, sino que nos volvió a traer a su lado para que comenzamos, para llenarnos de su espíritu, para llenarnos de su fuego y podamos ser realmente adoradores. Mi hermano, esta noche tiene que ser decisivo, porque el Señor ha establecido un remanente. Eres parte de ese remanente. Por eso estas palabras de dirección, por eso estas palabras prácticas, para que nosotros podamos entender lo que Dios está buscando y para que podamos confrontar nuestro corazón con lo que Él dice que es adorador. Y si no estamos adorando, tenemos nuestras rodillas desesperadamente en ayuno y oración para lograrlo, y Él lo hará. Amén. Padre, yo bendigo esta congregación en el nombre de Jesús y declaro que esta palabra que tú nos enviaste no volvió vacía, sino que la enviaste y le hiciste hacer todo lo que le mandaste hacer, y fue prosperada para lo que tú la enviaste. Gracias, Señor. No estamos adorando, tenemos las rodillas desesperadamente en ayuno y oración para lograr. Gracias, Señor, y Él lo hará. Porque un día me profetizaste, Padre, yo bendigo esta congregación en el nombre de Jesús y declaro que esta palabra que tú nos enviaste no volvió vacía, sino que la enviaste y le hiciste hacer todo lo que le mandaste hacer, y fue prosperada para lo que tú la enviaste. Gracias, Señor. No estamos adorando, tenemos las rodillas desesperadamente en ayuno y oración para lograr. Gracias, Señor, y Él lo hará. Porque un día me profetizaste, Padre, yo bendigo esta congregación en el nombre de Jesús y declaro que esta palabra que nos enviaste no volvió vacía, sino que la enviaste y le hiciste hacer todo lo que le mandaste hacer, y fue prosperada para lo que tú la enviaste. Gracias, Señor. No estamos adorando, tenemos las rodillas desesperadamente en ayuno y oración para lograr. Gracias, Señor, y Él lo hará. Un día me profetizaste, Padre, yo bendigo esta congregación en el nombre de Jesús y declaro que esta palabra que nos enviaste no volvió vacía, sino que la enviaste y le hiciste hacer todo lo que le mandaste hacer, y fue prosperada para lo que tú la enviaste.